Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy jueves 30 del mes de marzo del año 2023. Un jueves, señores, 30 de marzo, donde hay una gesta histórica que celebrar, la batalla del 30 de marzo. El presidente de la República está en los lados de Santiago y allá se han estado encaminando una serie de actividades conmemorativas a la batalla del 30 de marzo. Pero también hoy es Día de las Domésticas. Y la verdad es que en esta ocasión las domésticas, sobre todo aquí en la República Dominicana, están viviendo uno de los mejores momentos. Porque esa era una clase que a lo largo de la historia se encontraba marginada. Y aún cuando nuestro código laboral habla del tema de la doméstica y hay convenios internacionales que le dan a las trabajadoras domésticas ciertas reivindicaciones, déjenme decirle que en el país no se habían asimilado esa norma. Pero gracias a Dios y que ya las trabajadoras domésticas tienen una mejor suerte, ya son acreedoras de prestaciones laborales porque anteriormente lo único que recibían era asistencia económica a partir de la resolución en donde se le dan una serie de prerrogativas que anteriormente no estaban incluidas. Un empleador pagando apenas 400 y pico de pesos ya puede tener a las domésticas insertadas en la seguridad social. Además, si sufre cualquier tipo de accidente laboral o de riesgo ante el empleador por razones humanitarias, cubría con toda esa parte, pero ya ahora ellas pueden ir al IDOPRIL, hacer el reporte como accidentes de trabajo. Y en esa tesitura, señores, y con la insertación en la seguridad social, van a ser acreedoras también de pensiones solidarias. Y eso es un verdadero paso de avance. Hay que destacar, señores, que dentro del trabajo doméstico hay una serie de modalidades, porque hay quienes van y realizan una labor de limpieza en una casa. Hay quienes lo único que hacen es cuidar niños. Hay otras que son cocineras. Hay otras que hacen todo lo que hay que hacer en el hogar y otras que también trabajan con dormida. De toda manera, hay que preservar lo que es el horario que rige nuestro código laboral de las 44 horas semanal. Entonces, cuando hablamos en estos tiempos de una trabajadora doméstica, no es la misma que existía en aquella ocasión que estaba sujeta a una serie de vejámenes donde no tenían ningún tipo de reivindicación y por vía de consecuencia tampoco se le dispensaba el trato humanitario que requieren los nuevos tiempos. Entonces, es importante señalar que los empleadores, a partir de la resolución que le da potestad a la mujer doméstica para ser la acreedora de prestaciones laborales, insertarla dentro del campo laboral con una situación más humanitaria, es un paso de avance. Eso hay que celebrarlo y creo que hoy, en el Día Internacional de la Mujer Doméstica,
las domésticas dominicanas, las mujeres trabajadoras del hogar, han tenido una conquista que ha sido un sueño anhelado desde hace muchos años y que la coloca a la altura de las grandes civilizaciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, en la historia de la política dominicana siempre hemos tenido figuras emblemáticas. Son escasas, pero siempre hemos tenido figuras emblemáticas que usted, independientemente de la corriente política que tenga, aún sea adversa a esa persona, le reconoce un don de gente, le reconoce una prudencia. Y son personas que hasta cierto punto se convierten en un referente moral y por lo tanto tienen calidad para hablar. Dentro de esa figura está el ex vicepresidente Rafael Alburquerque, un abogado bastante connotado, sobre todo en el área laboral. ¿Y ustedes quieren que yo le diga algo? Yo pienso que la mayor prudencia, la gran escuela de esa formación, se la dio el hecho de ser abogado laboralista. Porque, señores, ustedes se ponen a observar dentro del derecho y el área laboral es la parte más pulcra del derecho. Ustedes tienen ahí personas que litigan de ambos lados, pero el laboralista que es neto y que se desenvuelve siempre en esa área, lo hace con unos niveles de dignidad y de respeto a sus compañeros. Es por eso que ustedes ven que en esta materia, en la materia laboral, hay poco escándalo. Allí todos los servicios, de acuerdo a la ley, con excepción de las notificaciones que uno hace con los alguaciles, son gratuitos. Usted va al tribunal laboral y usted no tiene que pagar nada porque eso está exento de impuestos. Entonces, es por eso, quizá, que a diferencia de otros lugares, entonces usted ve esa honestidad. Y yo le digo eso, señores, porque hay algunos tribunales donde se pagan impuestos, donde el uso de los recursos económicos es frecuente y usted no sabe discernir si se trata de un soborno o si se trata de un pago de impuestos. En la materia laboral no. Y es por eso que ustedes ven, además, que los ministeriales que allí actúan siempre se manejan con apego a la ética, porque eso es como un personal bastante exclusivo. Y yo creo que esa formación la trae Rafael Alburquerque del área laboral. Vamos a escuchar unas declaraciones que él dio con relación al caso Calamar. Adelante, señor director. Corrupción que actualmente se ventilan en los tribunales, hay que dejar que la justicia actúe y establezca responsabilidades. El exfuncionario dijo que siempre ha sido partidario de la tolerancia cero contra la corrupción para que quien la haga, la pague. Bueno, yo creo que si hay algún sometimiento, lo importante es que la justicia actúe. La justicia debe actuar y la justicia debe establecer las responsabilidades condignas. El hecho de que organismos internacionales y el propio presidente norteamericano lo hagan es una demostración de que efectivamente
en la República Dominicana, si hay corrupción, pues hay que perseguirla. Bueno, Alburquerque destacó los avances del sistema de justicia, recordando que en el pasado el Senado de la República era quien designaba a los jueces y que luego de la reforma de 2010 los magistrados están siendo colocados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Ustedes acaban de escuchar a Rafael Alburquerque. Él es del criterio de que todo aquel que cometa una falta debe de pagarla, y eso es así. Por eso realmente a mí me preocupó bastante y vi cuando la ex vicepresidenta Margarita Cedeño planteaba de que se deben de reunir los 4 expresidentes, Hipólito Mejía, Danilo Medina, Leonel Fernández, que se reúnan con Luis Abinader. Miren, Farideh Raful puso el dedo sobre la llaga cuando dio unas declaraciones diciendo que eso no era correcto, porque sería admitir que en el PRM hay injerencia sobre la justicia, y no. Sencillamente lo que hay que hacer es dejar que ese Ministerio Público haga su trabajo. Pero ¿cómo puede ser que en un país como el nuestro, de tanta gente pobre, hay un grupo de ávaros que se repartan millones de pesos? Mientras que usted se va ahora mismo al área de los del Moscoso Puello, en el área de los diabéticos, y usted ve personas necesitando un calzado para poderse mover, que quizás con 2,000 o 1,500 pesos lo pueden obtener y no lo tienen. Ustedes ven que para coser a una persona hay que mandar a buscar el hilo. Se van a un hospital ortopédico y para ponerle un yeso a una gente hay que salirlo a comprar. Sin embargo, hay unos bandidos ahí con millones de pesos del erario del pueblo. Entonces vamos a consensuar para que no haya disturbio en las calles, para que no se pierda el orden. Miren, uno tiene que tener paciencia. Y yo les digo que uno tiene que tener paciencia, porque uno no puede, a través de los medios de comunicación, hacer ningún tipo de incitación. Pero yo entiendo que lejos de hacer una reunión y buscar un consenso entre expresidentes para que baje la persecución de los corruptos, en vez de ser la gente del PLD que anda en la calle incitando y llamando a la violencia, debiera ser lo contrario, que sean las autoridades del Ministerio Público, la propia policía, que le diga a los ciudadanos: mire, déjennos actuar a nosotros como justicia, no vayan en persecución de esos corruptos. ¿Qué dijo el expresidente Danilo Medina? Que en Dinamarca, cuando una familia detecta que uno de sus miembros incurrió en actos de corrupción, lo segregan de la familia. Entonces, esa persona, estamos hablando de un fraude de más
de 19.000 millones de pesos y una población hambrienta, sin agua potable, con la educación por el suelo, sin medicina en los hospitales, no puede reclamarle a esos corruptos que se llevaron 19.000 millones de pesos del erario dominicano, la devolución de eso, porque hay que dejárselo así. Porque si usted reclama a aquellos que se llevaron el dinero del pueblo entre las uñas, entonces salen a las calles a protestar y a romper el orden. Naturalmente, Faride dijo que deben de afrontar la justicia y no estar como ratas asustadas. Pero aparentemente yo no creo que ellos tengan miedo. Como ratas asustadas pudieron haber estado si se le hubiese permitido a la población dominicana que realizara la marcha en apoyo al Ministerio Público. Uno anda en la calle y cuando habla con el 83% de la persona se alegra de que aquí se esté buscando controlar la corrupción gubernamental. Y esta lucha que se está llevando a cabo, encabezada por ese Ministerio Público independiente, esa es una lucha que hay que respetar. ¿Ustedes creen que nada más es o que es en contra del PLD? No. Esa marcha que se hizo en la Plaza de la Bandera no fue en contra del PLD, fue en contra de la corrupción, porque la corrupción, a partir de esa marcha, tiene un antes y un después. Naturalmente, depende mucho de la vocación que tenga el gobernante de turno para que se pueda llevar a cabo. Porque cuando Luis Abinader asume el poder, le dice a la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice: mire, usted está designada en este cargo y su jefe es la Constitución de la República. Oh, pero eso es un planteamiento excelente, pero más allá de la palabra, ¿qué propuso? Una modificación constitucional para que la elección del Ministerio Público no dependa de la voluntad del presidente. ¿Por qué? Nosotros tenemos los precedentes de los otros representantes del Ministerio Público que hemos tenido. Hoy ustedes se imaginan que por una causa u otra el PLD asuma el poder nuevamente o que vuelva el doctor Leonel Fernández. ¿Qué va a suceder? Van a nombrar su ministerio público, van a nombrar sus jueces, y cuando eso ocurra, ahí mismo se paró la lucha en contra de la corrupción. Ahí mismo ellos tratarán de pararla, pero ya este pueblo no lo para nadie. ¿O es que acaso los actos de corrupción
solo se denuncian del gobierno pasado. No. Porque la corrupción es un mal endémico que tiene esta sociedad. Pero de este mismo gobierno hubo un caso donde hubo 10 procesados y hay 8 que resultaron con sentencia. Y hay muchas denuncias más. Porque es que la tentación está ahí de llevarse al erario público. Ahora, lo que tenemos que seguir fortaleciendo esta lucha. Para que los ministros que hayan ahora, si cometen actos de corrupción, también sean procesados. Y oigan bien lo que les voy a decir. Por ahí hay unos expedientes de corrupción que no van a tardar mucho en salir. Y son justamente de este gobierno. Porque es que la corrupción, esa lucha, no debe tener bandería política. Ahora, ustedes saben cuándo el pueblo verdaderamente se va a empoderar y va a empezar a salir a la calle a pedirle más cuenta a esos corruptos, cuando se diseñe desde el gobierno una política estratégica y se le pida al pueblo una participación para hacer participativo los recursos que se obtengan de esos actos de corrupción. Por ejemplo, que le digamos a la población mediante un plebiscito, ¿qué ustedes quieren que nosotros hagamos con los 2.014 millones que hemos recuperado? ¿Ustedes quieren que con eso construyamos una cárcel nueva para que esos encartados los llevemos todos ahí y que la población diga sí? Entonces, miren, esos encartados se le va despojando de todos los recursos, porque nada más es, señores, nada más no es apresarlo y que se quede rico, porque y así con los casos de las delaciones premiadas, yo sé que se le va a imponer sanciones mínimas, pero se le va a imponer, pero a esos de las delaciones premiadas también hay que despojarlo de todo. Es que se queden en la pobreza, es que se queden con la mancha en la frente únicamente, como le sucedió a aquella famosa película del bastardo sin gloria, que lo despojemos, señores, de todo y que invertamos su dinero en educación, en cárceles y hospitales. Hoy, ¿cómo puede ser que a estas alturas de juego se esté hablando de consenso entre el presidente? Porque si se siguen persiguiendo los corruptos, esos corruptos van a salir a la calle y van a alterar el orden público, pero lo que hay que recogerlo y trancarlo a todo. Esto no puede pararse. Esta lucha en contra de la corrupción debe de seguir, en contra de lo que salieron y de lo que están ahora. Vamos a higienizar el ejercicio de la política aquí. Miren, ustedes le dicen a una persona, yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador, yo quiero ser regidor. Hoy, ustedes saben lo que le dicen algunos estrategas políticos. Tú quieres ser diputado, no hay problema. Tú llegas. Tú necesitas tantos millones. ¿Pero para qué esos millones? Bueno, para que esa persona empiece a comprar voluntades. Entonces,
se empieza a comprar voluntades. Y es por eso que ahí tenemos una serie de banqueros que lo que son es unos bandidos. Es por eso que ahí tenemos en el Congreso personas que se le vinculan con el narcotráfico. Es por eso que ahí tenemos una serie de gente que usted va a la sesión o lo ve por televisión y no llevan una sola propuesta al hemiciclo. Nada más están para levantar la mano. Son unos levantamanos. Y para recibir barrilito y cofrecito. ¿Y cuáles son los aportes que le hacen a la sociedad dominicana? Por eso es que cuando ustedes analizan un lenguaje rico como el nuestro, se ha reducido casi en un 75% en el uso de la palabra porque hay poca lectura. Por eso es que ustedes ponen la radio y escuchan en salsa, merengue, balada, en reggaetón, toda esa música vieja. Porque esos cerebros que existían, que tenían la facultad para escribir buenas literaturas, han desaparecido. Porque la mayoría de la memoria y de la inteligencia están insertadas en estos aparatos. A veces resulta bochornoso, y para no hacer un comentario que pudiera decirse que uno quiere ser un tanto elitista, me voy a meter en el mismo paquete. A veces a nosotros nos preguntan el número telefónico de uno de nuestros hijos, de uno de nuestros hermanos, de un vecino, de alguien con el que siempre compartimos, y difícilmente ya usted se lo grabe, porque la memoria de nosotros está insertada en los celulares. Yo vi una marcha, una protesta que estaba haciendo la ADP. Y yo soy de lo que creo que no importa el salario que usted le pague a un profesor. Yo siempre creo que es poco, porque un profesor merece tener un salario digno. Pero también yo quisiera escuchar la voz dentro del gremio, que no solo se hable de aumento salarial. Yo quisiera ver una exposición donde se le pida a muchos maestros que actúen con honestidad, que parte de los recursos que llegan a ese gremio se inviertan en educación para darle cursos de preparación para que no se quemen tanto en esos concursos de oposición, para que no haya tantos profesores con título falso, que no se hagan además tantos paros en hora que se deben de dar clase. Señores, nosotros tenemos que seguir avanzando, y es básicamente en esa lucha en contra de la corrupción. La República Dominicana tuvo un ascenso de unos 32 peldaños al momento de ser evaluado por la transparencia en que nos venimos manejando. Ni un paso atrás. La lucha en contra de la corrupción debe continuar, ni un paso atrás. Vamos a hacer una pausa.
Gracias por permanecer con nosotros. Miren, señores, el diputado Sergio Moya, mejor conocido como Gori, afirmó que si alguien le prueba que él ha recibido dinero ilícito, él renuncia del hemiciclo. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Le hacen dentro de la llamada Operación Calamar y su vínculo, como han dicho algunos delatores, con mafias que estructuraban de alguna manera alguna situación corrupta o que calificaría como corrupción en el país. Dice el señor Sergio Moya, alias Goris, que sobre él se han vertido acusaciones falsas y que él se retiraría de la vida política si le prueban algún vínculo precisamente con esas mafias corruptas. Vamos a escuchar lo que dijo el diputado. Solicité este turno para referirme a las infamias que sobre mí se han puesto a circular de manera desconsiderada. Tengo 32 años sin interrupción teniendo banca deportiva y los últimos 7 años dedicado a la vida política activa. Quiero anunciar que a partir de hoy no voy a permitir que bajo ninguna circunstancia continúen difamándome en el caso que está ocupando la atención del país. Me refiero al denominado caso Calamar. Les puedo asegurar que no existe ni existirá un solo dueño de banca que pueda demostrar o probar que me haya reunido, hablado o solicitado la entrega de dinero o que yo haya sido parte de ninguna mafia, razón por la cual no ha habido ni habrá imputación legal sobre mi persona. Quiero que quede claro, yo creo en el sistema de justicia dominicano, en el rol del Ministerio Público. Además, el que nada debe, nada teme. La campaña masiva de mentiras puesta a circular en mi contra muestra el interés de algún sector de hacerme daño. Miren, ahí está Sergio Moya, mejor conocido como Gori, lanzó ese reto. Entonces vamos a esperar, porque a veces una persona difamar a otro, decir tal o cual cosa, no solo daña la honra de eso, sino porque hay un refrán que dice, ensucia que algo queda. Ustedes saben que hay que tener mucho cuidado cuando se van a hacer afirmaciones de esa naturaleza. Pero no solo con los del PRM, es con todos en sentido general, incluyendo aquellas personas que no son políticas, pero que de una forma u otra tienen una vida que es muy notoria, una vida pública, personas que bregan con mucha gente, porque a través de los medios se destruyen familias, se destruyen moral. Yo recuerdo una vez que un general lanzó un reto, Manuel Antonio Cuervo Gómez, creo que era, que se llamaba, él decía, mire, a mí el que me acusa de robo tiene que matarme. Yo creo que no pasaron ni 10 días cuando ya a Cuervo Gómez le tenían los grilletes puestos, porque supuestamente había cometido unos actos de corrupción. Yo confío en la palabra que dijo Gori, no creo que realmente él haya incurrido en actos de corrupción. Lo conozco de la circunscripción número 3 de allá del Luperón y realmente no creo que él haya incurrido en actos. Por otra parte, señores, para que ustedes vean que la lucha en contra de la corrupción
hay que mantenerla. Yo quiero que ustedes vean el halago que hace Joe Biden acerca de la lucha que la República Dominicana lleva en contra de la corrupción, señor director. Ayúdenos con las imágenes. El reconocimiento del presidente norteamericano a la voluntad política y judicial para enfrentar la corrupción administrativa en República Dominicana dividió a oficialistas y opositores en el Congreso Nacional. Es una demostración de que efectivamente en la República Dominicana si hay corrupción, pues hay que perseguirla. Y nosotros toda la vida, incluyendo siendo vicepresidente de la República, tolerancia cero a la corrupción. Máximo Castro Silverio del Partido Reformista puso en dudas las oficinas mencionadas por Biden en la lucha contra la corrupción en el Estado Dominicano. Eso debiera aclararse para saber cuáles oficinas realmente están establecidas en el país, que trabajan en esa dirección de darle informaciones a los Estados Unidos. Así se expresan algunas veces con el problema de Haití y uno dice, ¿de dónde salió esto? Y es que estamos invadidos de muchas oficinas. En tanto que el oficialista Amado Díaz cree que la voluntad del presidente Abinader y la designación de un ministerio público independiente es un logro difícil de ocultarle al gobierno. No hay que ser un erudito, solo basta haber vivido en este país en los últimos 2 años y medio para saber que hay un cambio. En esta sociedad hay un antes y un después de la gestión del presidente Abinader. Usted puede estar de acuerdo o no, pero el nivel de corrupción que aquí hubo probablemente jamás existirá. Y ojalá y los gobernantes que puedan suceder a Luis lo imiten en lo que tiene que ver con la lucha anticorrupción. Bueno, señores, ustedes acaban de ver. Por otra parte, señores, hay quienes sostienen que es innecesario solicitar medidas de coerción en contra de los imputados en el caso Calamar. Señor director, ayúdenos con las imágenes. A la gravedad de los hechos que le imputa a los vinculados al entramado de corrupción denominado Calamar, el Ministerio Público pide una vez más que la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional imponga prisión preventiva a los señalados como responsables de sustraer más de 17.000 millones de pesos de las arcas públicas. La solicitud para algunos abogados resulta exagerada basándose en el hecho de que los imputados sabían que lo estaban investigando y no se sustrajeron del proceso. Salió hasta una orden judicial de información financiera. Entonces, una persona que ha tenido información de parte de la filtración de la información de que está siendo investigada y está presente y fue arrestado en su casa, evidentemente que es una muestra de que no va a huir del proceso. Además, recuerdan que los procesados en los casos Odebrecht y Operación 13 y los acusados en los casos Antipulpo, Coral y Medusa no han rehuido a sus procesos y han tenido que ser puestos en libertad luego de cumplir el tiempo máximo por el que podían estar detenidos de manera preventiva. Que no hay ninguna justificación para un mantenimiento en prisión. Tiene ya 2 años y 3 meses el Ministerio Público y ahora viene a justificar arresto, prisión. Eso es inconcebible. Nosotros... Miren, yo le voy a decir algo. Como abogado, hay veces que se quiere confundir la opinión pública. Un caso no es igual a otro. Y cuando el Ministerio Público solicita medidas de coerción consistente en prisión, es porque quiere asegurarse, no de que el imputado se vaya a ir fuera del país, no. Es también evitar que algunas de las pruebas que se puedan aportar en su contra puedan ser sustraídas. Señores, estamos hablando de unos 19.000 millones de pesos. Estamos hablando de que eran personas que tenían una indumentaria que le permitía sacar millones de pesos de la bóveda del banco. Ustedes saben que para eso se necesita tener inclusive un consentimiento con el Ministerio de Hacienda para erogar
todos esos fondos que se los llevaban, según el Ministerio Público, 2 camiones brindados de dinero en efectivo y en maleta, cójanlo. Y una gente que tenga todo ese poder no tiene facultad para sobornar y distorsionar investigaciones. Claro que sí. Y mantenerlo a ellos en prisión por un tiempo determinado, que el Ministerio Público recabe todas y cada una de las evidencias que pueda implementar en su contra, eso le da una tranquilidad y cierta garantía al proceso. Inmediatamente ya el Ministerio Público incorpora todas las piezas dentro del proceso y que entiende que el mismo ya está brindado. Si en el curso del proceso se ordena la libertad, bueno, pues sencillamente no sería tan cuestionable, porque lo grande del caso es que la prisión preventiva, como se ha señalado, es la última de las medidas, pero hay que asegurarse, no es desde ahora. Y le han querido vender a la opinión pública, y yo le decía hoy a una estudiante de Derecho, joven, me dijo, yo me siento decepcionada con esta lucha en contra de la corrupción. ¿Y dónde está Jean Alain? ¿Y dónde está fulano? Yo le digo, esa persona está detenida con prisión domiciliaria, pero su proceso continúa y cuando el proceso culmine, en caso de ser hallado culpable, entonces vuelven para la chirola otra vez. Pero que la gente dice, esa gente está en su casa, como que fue que lo mandaron y que ya eso se quedó así, porque los referentes que hemos tenido de otro proceso es que cuando a una persona la detienen y por una causa u otra se le ordena una o cualquier otra medida que no sea consistente en prisión, pues la cosa se dejaban así. Pero ahora no. Ahora el proceso continúa. Ahora el proceso se le está llevando a las personas. O sea, que no crean que el hecho de que alguien no esté detenido significa que esos procesos se han parado. Yo oigo a personas que tienen programas de radio y dicen, de los casos de corrupción, ¿cuántas personas hay presas en la República Dominicana? ¿Cuántos detenidos hay? Están todos en su casa, pero con medidas de coerción. Están muchos en su casa, pero con medidas de coerción. No es que los procesos han culminado, no es que las cosas se han quedado ahí. Que eso es algo que yo quisiera que muchas personas tomen en cuenta de lo que hablan de esa manera. Por otra parte, señores, vamos a ver, señor director, Participación Ciudadana ha emitido unas informaciones que yo quisiera compartir con ustedes, señor director. Participación Ciudadana rechazó este miércoles de manera rotunda la propuesta de la ex vicepresidenta Margarita Cedeño sobre el diálogo entre líderes políticos del país para evitar una supuesta crisis de gobernabilidad, con origen en el sometimiento a la justicia de dirigentes del PLD. En una nota de prensa, el movimiento cívico expresa que es justamente contra esa práctica que se ha luchado por décadas, o sea, contra los acuerdos de mutua impunidad, explícitos o implícitos en la política dominicana. Indica que, por el contrario, la población dominicana está ampliamente satisfecha con las actuaciones de un Ministerio Público independiente y ha depositado sus expectativas en que los jueces actúen también con la objetividad, inteligencia y coraje que se requiere para castigar con todo el peso de la ley y a la corrupción y la impunidad. Añade que... La información, hemos llegado al final.
Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.